de la tele. Mojos TV, el canal de los venianos. Tengan ustedes muy buenas noches y gracias por sintonizarnos como todos los miércoles en su programa La Otra Cara. Primero que nada quiero enviar saludos a la familia Roca Patón y Arteaga Hernández que siempre nos están sintonizando y siguiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por darnos la confianza en el momento de informar, así como a las páginas que nos comparten el contenido, que son Solo Noticias, Urgente Noticias, JC Noticias y a mi equipo de producción que tengo atrás que hacen que este programa se realice, que son Alberto y Mauricio. Pero bueno, ahora yendo, dentro del contexto social, podemos hablar de que las aguas servidas son un problema integral, que tiene muchos actores y que nos afectan en todo. Si bien es un problema base en la ciudad capital, que también gracias a ese problema base es que tenemos ese característico apodo que no lo mencionamos, pero todos sabemos cuál es. Sin embargo, hoy vamos a ver el porqué de las cosas. Realmente, cuánto daño nos pueden hacer y por qué este problema sigue persistiendo. Y es por ello que quiero darle la bienvenida al ingeniero Luis Sánchez, especialista ambiental de Cuatro. Ingeniero, muy buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches a ti, gracias por la invitación y a todos los televidentes que te siguen en este canal. Muchas gracias. Ingeniero, las aguas servidas, ¿problema o no problema? Primero como ciudadano, antes que como especialista ambiental, aunque claro, con tanto conocimiento sé que va a ser difícil ponerse a ese punto. A ver, en el contexto de cualquier sistema de urbanismo debe, en su planificación estructural, con sus diferentes actores que tienen al interior de la comuna, de la gobernación y del Estado nacional, tener clara la figura de un diseño que pueda ¿cómo te puedo decir? Colmar las expectativas del crecimiento urbano. Y esto significa que, aparte de hacer calles, edificios, plazuelitas y demás otras infraestructuras sociales que se van haciendo en el municipio de Trinidad, también se debe pensar por el otro lado del sistema de alcantarillado, el sistema de sistemas de aguas pluviales y así, etcétera, para poder entender que esto no es solamente la construcción de obras civiles sin considerar estos temas que son fundamentales para la sociedad y para una población que está en crecimiento. Es verdad. Tengo entendido que para que una ciudad sea catalogada como tal, como ciudad, tiene que tener cubierto por lo menos el 80% de sus servicios básicos, no solamente alcantarillado, también agua potable, alumbrado público, recojo basura y demás. ¿Usted cree que Trinidad cumple, llega a esa expectativa, llega a ese porcentaje, mejor dicho? No. 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 El hecho de que, por ejemplo, te ponga metafóricamente fuera del contexto de las aguas servidas, las áreas verdes, pero vas a decirme tú, vaya, pues estamos en el Beni, estamos en tierras bajas y no hay necesidad de poner vegetación. El hecho de que tengas áreas verdes significa que estas áreas tengan rangos de mantenimiento y tengan básicamente objetivos para los cuales se tienen que hacer las áreas verdes. La proporcionalidad que se tienen en países que están en desarrollo o que tienen rangos de perspectivas de crecimiento urbano siempre tienen que tener en sus planificaciones, nuevamente reitero, áreas verdes, pero áreas verdes que tengan y cuenten con servicios básicos. Está bien. Y me alegra que lo haya dicho así. ¿Por qué? Porque ahora le voy a invitar a ver un reportaje. Pero antes de entrar al reportaje, la opinión pública se va justamente en lo básico. Servicios básicos, derechos civiles y todo. Entonces, por eso es que estamos dando la importancia a este tema, porque es servicios básicos. Si bien también pudimos haber hablado de la especulación que se da por la distribución de combustible, sí, es un problema,
pero no es de suma trascendencia como son los servicios básicos. Es una ciudad que tiene 333 años de fundación y que si comparamos, por ejemplo, con El Alto, que tiene 34 y que tiene hasta teleférico, creo que hay algún problema. Pero sin embargo, los invito a ver este reportaje. No muy lejos del centro de la ciudad se encuentran las pozas de oxidación. Alrededor habitan miles de familias que se ven perjudicadas por el desprendimiento de malos olores que en general son nocivos para la salud. Para acá y de ahí pasa, peor ya vuelve a ventear y ahora que ya el tiempo está y que ventea, sale pues el olor, afecta, merpa todo, a veces llega el olor de repente nomás. ¿Qué más vamos a hacer pues si nos enfermamos pues? Otra vez tenemos que recuperar, buscando cómo recuperar de la enfermedad. La agua yo compro agua así, porque yo no tengo agua aquí de pila ni de nada, yo la compro el agua. Bueno, resulta que nosotros ya vamos para 5 años de asentamiento aquí en este lugar. Al principio cuando llegamos era el único lugar de donde sacábamos agua, ya que entramos aquí, este lugar era una pampa, ¿no? Y no había de dónde más agua. Y ustedes saben que cuando uno recién se va a vivir a un lugar así, los gastos económicos son fuertes. Por lo tanto, no teníamos ni para comprar agua siquiera. Así que el único lugar que teníamos era de ahí. Inconscientemente nosotros que venían, ¿no?, de la poza de oxidación, y aún así las personas, mis vecinos, se animaban a lavar con esa agua de ese canal, pero con el tiempo se dieron cuenta de que ya empezaron a tener unas enfermedades en la piel, ¿no? Y ya pues había sido consecuencia de esas aguas. Lamentablemente en el tiempo seco esas aguas bajaban, pero el olor siempre fue nauseabundo y había muchas personas que estaban enfermas, al menos los niños, ¿no? Estaban enfermos, tenían así como unos catarros, así que evidentemente venían por la causa de las infecciones de esas aguas, ¿no? Es muy mal porque es feo. Yo tengo mi bebé de 1 añito y yo creo que de eso también se me ha enfermado. El otro día mal se me puso de que empezó a llover y de lo que llueve, esa cuneta de ahí, o sea, ya alza pues su vapor, ¿no ve? Y eso es lo que a todos los vecinos nos afecta y se huele bien feo. Desearíamos que alguien de las autoridades vengan y miren para ver a ver cómo pueden limpiar. Cada vez tienen que limpiarlo porque va a llover seguido y se nos va a rebalsar eso, se nos va a venir acá. Allá tenemos un pozo nosotros donde ocupamos para bañarnos, porque no hay más agua. ¿De dónde? En las aguas hervidas abunda un sinfín de bacterias dañinas para el organismo y provocantes de diversas enfermedades que en su mayoría son gastrointestinales. Sin embargo, la conversión del elemento facilita la propagación de la enfermedad tanto por aire, agua y tierra. Las bacterias que se van a estacionar en las aguas hervidas, en las aguas estancadas, putrefactas, son las bacterias más dañinas para el organismo. Estamos hablando de estafilococos, estamos hablando de Escherichia coli enterotóxica, estamos hablando de Proteus mirabilis y estamos hablando también de hongos agresivos como la criptococosis, que va a producir cáncer de pulmón y enfermedades pulmonares atípicas. También tenemos otro tipo de hongos como la cándida, los aspergillos, que son frecuentes y están viviendo en ese ambiente putrefacto, donde hay un constante morir de plantas y animales que va a aumentar mayor el riesgo a otra bacteria más terrible que el Clostridium perfringer, o llamado también de la gangrena. Ese Clostridium perfringer tiene la particularidad que se puede reproducir sin necesidad de oxígeno en la anaerobiosis. Entonces, en esos barros negros, como decimos comúnmente nosotros los trinitarios, es ahí donde está esa bacteria. Y esa bacteria puede entrar si usted tiene un uñero, si usted tiene un padrastro, por cualquier fisura de su piel, y con los meses provocar infecciones severas en su organismo que pueden llevarle a una endocarditis bacteriana, a una insuficiencia renal
a una encefalitis, a una embolia pulmonar séptica, que lógicamente cualquier médico o el médico que usted vaya no va a saber. ¿Por qué? Porque nadie sabe que usted estuvo en contacto, en contaminación con estas fosas putrefactas de estos barrios. Entonces, es el gran problema de mucha gente que muere sin un diagnóstico preciso. La raíz son todas estas zonas que están putrefactas y que están al aire libre, las bacterias y los hongos ya citados por mi persona. Este es un problema base en la Santísima Trinidad, donde juegan muchos factores, desde la educación del vecino hasta las pasadas y actuales gestiones administrativas de los diferentes niveles de gobierno. Juegan un factor importante lo que es el tema. Si hablamos de un agua estancada y que tenga bastante concentración, por decir, de coliformes fecales, entonces ahí podríamos hablar de una posible contaminación. Pero cuando hay otros factores como una escorrentía, un movimiento de las aguas, entonces ahí no podemos hablar de que las bacterias ya puedan trabajar. Entonces ahí también hay otro factor de dilución, al menos en las precipitaciones pluviales. Por más de que existan los rebalses, hay un movimiento de agua y por lo tanto eso es un poco complejo de poder decir de que sí puede ser tan relevante como para provocar un problema. Sí, debe tener alguna relación, pero yo creo que ahí juega un papel importante de que los que podrían tener algún problema, yo creo que son personas, pues, los grupos, ¿no?, que podrían tener problemas como personas mayores o niños, pero es un poco complicado de que este tipo de personas pues estén expuestas a las aguas residuales. Cuestión que se divide entre la precariedad económica de la laguna de oxidación, que requiere de mantenimiento, y el ordenamiento territorial de los barrios circundantes, y la omisión de normativas de regulamiento sanitario. Primero haré un poquito de historia. Cuando se diseñó y cuando se ubicó el lugar para la instalación, la construcción de estas lagunas, esta zona era denominada área negra, donde no podía asentarse, no era apta para el asentamiento humano. Entonces, al darle luz verde para que se construyan las lagunas en esta zona, se construyó el acceso, y una vez con el acceso empezaron los asentamientos humanos. Después fue poblándose y empezaron ya las urbanizaciones. Eso como un preámbulo. Ahora, el tiempo de funcionamiento de estas lagunas está aproximadamente entre los 17 años, donde ya es conveniente hacerle el primer mantenimiento, que es la remoción de lodos, para que mantengan su profundidad adecuada, que es lo que lleva al proceso de limpieza y de purificación del agua. Entonces, el agua que está saliendo ahorita no diremos que está en las condiciones óptimas, pero sí que todavía tenemos nosotros el tiempo suficiente para realizar el mantenimiento. De todas maneras, no existe ningún olor. Este es un canal que va hasta el deflector y pasa directamente ya al arroyo del Estribo, que es lo que va hacia el depósito final, que es el río Ibarre. Lo cierto es que este es un problema que afecta a todos y que requiere de participación integral de todos los niveles de gobiernos y ciudadanos, pues cada día la ciudad se caracteriza más con su ruin apodo. Es muy lamentable, ¿o no, ingeniero? Es muy lamentable, y lo más lamentable es que creamos que nadie vive por allá. Cuando estuve haciendo este reportaje, incluso me mordió un perro, para que se den cuenta. O sea, es una precariedad social la que existe allá, bastante lamentable. Lamentable para nosotros que vivimos, muy lamentable. Ingeniero, ¿qué opina? Es un problema bastante integral y creo que no ha sido muy notable las participaciones de los 3 niveles de gobierno, pues no solamente involucra a los 3. Es más, me arriesgaría a decir que ni siquiera se está priorizando este problema
y se le da más importancia a otros aspectos que ni siquiera son problemáticos. Como te lo dije en varias oportunidades y que también lo he expresado en varios acontecimientos, este tema del sistema de alcantarillado de agua potable es un tema estructural. Si vamos a poner a un solo actor, como se dice, para comenzar a juzgarlo, que es en este caso Cuatri, creo que no estamos haciendo lo más correcto. Y no porque trabajo en Cuatri, porque se me ha contratado para hacer una defensa contra un proceso administrativo que nos comenzó la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación. En el contexto, a mi modo de ver, no merecía. ¿El por qué? Es porque no se está viendo el tema de una forma más dimensionada a sus características. Porque si nos vamos a concentrar en la cooperativa, podemos quedar que la cooperativa con una morosidad, y digo morosidad no por defender a Cuatri, una morosidad que no podemos entender, que la población no está acostumbrada a pagar su servicio de alcantarillado y agua potable. Entramos en procesos básicamente de cumplimiento de salarios para nuestros empleados. Y al cumplir con eso, estamos dejando a un lado los temas operativos. Pero más allá de eso, quiero que Cuatri en sus diferentes niveles ha tocado las puertas de los diferentes niveles supranacionales, como es la alcaldía, como es la gobernación, como es otras instancias, para que nos podamos apoyarnos y podamos tratar de cumplir con lo mínimo que se puede establecer en la normativa ambiental, que eso significa que las aguas que están dentro ahora de rangos de urbanización, que es el PETAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales, digamos que eso era una área que no era de asentamiento humano. Pues te pongo ejemplo, Santa Cruz y su PETAR, uno de los PETARes está dentro de la ciudad. Se han dado formas para que podamos o se pueda encapsular y no se pueda sentir los malos olores. Nadie se va a morir de mal olor, porque si a mí me preguntan que hay enfermedades por vías de olor, no vayan a las discotecas entonces, porque ahí uno se consume indirectamente, se vuelve fumatérico pasivo, entonces ahí estás fumando lo que los otros están fumando. Por supuesto que genera molestia, genera malestar respirar ese tipo de olores, pero tampoco no podamos echar, como lo dijo mi amigo de la Alcaldía de Medio Ambiente, que tampoco no soy muy de acuerdo en su posicionamiento, pero sí en otros, que los rangos de dilución pueden ayudar a que no haya una activación de las bacterias de este tipo que están en las lagunas. Hay que entender que las lagunas están funcionando naturalmente. Si tus lagunas, si las primeras, que son las facultativas, ya están colmatadas, pierden su eficacia, sus rangos de depuración, y lo que está saliendo no están dentro de los rangos de permisibilidad. Me imagino, porque no tengo los exámenes de laboratorio todavía para poderlos sustentar, pero en varias oportunidades se mencionó que estas lagunas no es que han cumplido su vida útil, pues cualquier procedimiento, cualquier proyecto necesita de procedimientos de mantención, de mantenimiento, y creo que estas lagunas, por lo menos las dos lagunas iniciales, ya deberían haber comenzado a tener su tratamiento o su mantenimiento. Se han hecho ya los esfuerzos con Cuatri para poder hacer una batimetría de las primeras y hemos podido constatar que está por más del 60% de lodos. Eso no puede ser así. Se ha tocado las puertas, pero no hemos podido tener la acogida necesaria. Y lo hay que decir, tal vez por color político, tal vez por un posicionamiento personal entre autoridades, pero al final, como te lo mencioné, Sebastián, este es un tema estructural que tiene que ver con lo nacional, que lo que tiene que ver con el gobierno departamental y municipal. Esto se llama la correlación de responsabilidades en los sistemas de agua potable y alcantarillado. No sigamos haciendo cosas de forma improvisada,
que me disculpen muchos de las autoridades, pero esto es hacer las cosas de forma improvisada, significa sin tener rangos de planificación, sin tener los rangos de coordinación mínima que deberían tenerse. Ejemplo, ¿cuántas veces han echado la culpa a Cuatri del taponamiento de los sistemas de alcantarillado? Mi pregunta es a la alcaldía, por ejemplo, ¿cuántas veces nos han hecho una citación para, pues ahora yo me alegro porque estamos en coordinación para destapar estas alcantarillas, pero antes, el antes también significa que cuando se estaban haciendo mantenimiento de calles y avenidas en el gran proyecto del gobierno municipal, nunca se tomó en cuenta que cuando estén haciendo esas reparaciones, esas mejoras para los servicios públicos, cuenten con el asesoramiento y entren en rangos de coordinación con Cuatri. Muchas se han taponeado, y no se han taponeado porque, aparte de la mala cultura sanitaria que tiene Trinidad, y lo digo porque la gente bota su basura donde le da la gana, nunca tuvieron y pudimos verificar que los taponamientos eran por arenilla, grava, lo que estaban utilizando las empresas. Entonces, eso le echaban la culpa a Cuatri. Nosotros asistíamos, tratábamos de coordinar con las empresas, se lograba algo, pero como vos dices, un algo, no una planificación de una forma estructural, invitando a todos a ser parte de un plan. De una solución. Sí. De una solución. Por una ejemplo, solución que era que se requiere. Nos hicieron asistir a una reunión que iba a tener un financiamiento externo, no recuerdo cuál, si era chino, japonés, español, pero nos invitaron para el famoso plan de drenaje pluvial. A mi modo, si tú me preguntas si yo conozco el plan, te voy a decir que no, pero nos invitaron para discutir el plan. Ni el título. Cuando yo al gerente le pregunté, que era William Suárez, el ingeniero William Suárez, le dije, ¿tú conoces el plan? Yo invité muy fraternalmente a la alcaldía que nos pasen una copiecita para que podamos entender también, porque hay que entender que al no tener sistemas de drenaje pluvial, los sistemas de alcantarillado que tiene la ciudad de Trinidad se colapsan. Y punto. Todas las aguas pluviales, nosotros las tenemos que recoger. Con 3 estaciones, cada una de estas estaciones, ¿para qué vamos a mentir? Con una sola bomba, en época de lluvia, ¿tú crees que vamos a tener colapsos? Y tengan por seguro que, porque si no nos sentamos y se hacen ¿cómo te puedo decir? Hablar abiertamente, no creo que podamos lograr algún éxito, por lo menos, como tú dices, para la salubridad de esta ciudad. Un punto desconcuerdo con usted. No sé si podemos seguir llamando los responsables. Yo creo que ya tenemos que empezar a llamar culpables. Porque este es un problema que se nos ha salido de las manos y, por ejemplo, conversando esa vez, cuando hacíamos reportaje, tengo entendido que Cuatri necesita 7 millones para hacer su mantenimiento de las piscinas. Un aproximado, creo que son 200 bolivianos por metro cúbico y sale un total de 7 millones de bolivianos. ¿Quién le puede dar esos 7 millones? ¿Alguien se preocupa de dar esos 7 millones? Nadie. Entonces no estamos priorizando. No sé si estará dentro del PDM municipal o departamental o nacional siquiera, pero sí sé que los servicios básicos ya son un derecho constitucional. Entonces, por eso le digo, yo creo que ya podemos empezar a hablar de culpables y no responsables. Y sin embargo, nosotros como la otra cara, hicimos un esfuerzo económico, un gran esfuerzo económico, pero nos tomamos la molestia de hacer análisis. Voy a tapar el nombre del laboratorio por ética, pero aquí está. Todo análisis, aquí los tiene, ingeniero. Aquí podemos presenciar que existen muchas bacterias. Echerichia coli, Ecterobacter cloaci, Echerichia coli nuevamente, Enterococcus faecalis, un latín bastante complicado, ¿no? Echerichia coli nuevamente y otra vez Heterobacter cloacae. Estas muestras sacamos de 10 puntos de la ciudad, incluyendo las pozas de oxidación y otros lugares donde siempre hay colapso o los malos olores se sienten. Generalmente muchos vecinos denuncian, aquí se los veo para que se muestre. Entonces, sí es un problema y sí hay una contaminación. No podemos decir que hay una epidemia, pero algún mal tiene que dar. Es como usted dijo, si su vecino fuma y usted huele,
Puede ser que no se vaya a morir de cáncer en ese momento, pero algún momento le va a crear un fibroma. Y sabemos que más sufre el fumador pasivo que el fumador activo. ¿O usted qué dice, ingeniero? A ver, Acérquese un poco más al micrófono. no, es bastante complejo, vuelvo a repetirte, que puedas determinar puntos de muestreo en Trinidad. Yo te haría el ejercicio que no hagas mucho el determinar puntos de muestreo. Para mí, toda Trinidad está contaminada. Si ahorita nos vamos a la 13 de abril, por donde yo vivo, y tomamos una muestra del agüita de la lluviacita que se ha caído hoy día, mezcladas con las cunetitas que están por ahí, ten por seguro que vamos a determinar todo lo que tú estás mostrando, sin necesidad de que haya o no haya tratamiento. Entonces, en el contexto, para mí, lo más preocupante es que, por ejemplo, no se siente, vuelvo a reiterar, la coordinación entre las diferentes instancias. Si ahora, si bien estamos coordinando con la alcaldía para destapar sistemas que se colapsan o que están taponeadas por grasa, por ropa, por todo lo que te puedes imaginar de ropa, lo estamos haciendo. Yo felicito a ese grupo de la alcaldía, por ejemplo, que coordina con nosotros acciones, pero vuelvo a repetir, estas acciones se determinan por rangos de prioridad social o de denuncia y se determina por rangos de improvisaciones. Pero si tú en un año determinas las diferentes actividades que tienes que tener con rangos de coordinación, por supuesto que vas a avanzar. Que me comiencen a limpiar las cunetas en época de lluvias debe ser porque es Trinidad, de verdad, porque yo no me puedo imaginar todavía que hagamos ejercicios de estos tipos en época de lluvias. Y no solamente a mí me llama mucho la atención que en época de lluvias nos comencemos a hacer muchos proyectos cuando en realidad no deberíamos hacerlo. Vuelvo a reiterar, el punto de muestreo para mí no es un rango. Felicitemos también a la comunidad o al municipio de Trinidad y a sus pobladores, porque realmente deben tener rangos de resistencia que nosotros nos autogeneramos con nuestro propio cuerpo, o todos los niños, por ejemplo. Somos como los chulupis inmunes a una desastre nuclear, más o menos. Pues que dicen que los chulupis podrían subsistir a una bomba atómica por temas que tienen capacidades, pero no exageremos el tema de que podamos aguantar y lleguemos a un extremo en el cual ya no podamos tener la solución. Tú al comienzo te evitaste decir, evitemos decir lo que nos dicen las otras ciudades que vienen o nos visitan. Por supuesto, le llaman Cuchilandia. Puchilandia. Porque realmente es muy sucio. Los olores no es de la famosa fosa o de la planta de tratamiento de aguas servidas, es toda Trinidad. Yo pido que de aquí en adelante dejen los colores políticos y esas rencillas personales que tienen las autoridades y se sienten a dialogar, pero más que dialogar, a efectivizar procedimientos o planificaciones que sean de manera recurrente. Y lo que tú decías, la recurrencia cae en los 3 niveles, en temas de agua potable y temas de alcantarillado. Hace poco tiempo atrás hablaba con el ingeniero Suárez y le decía, ¿tú sabes que están planificando nuevamente hacer una planta de tratamiento de agua potable? Pues yo me alegré, le dije, yo me alegro sumamente, porque si hay 2 EPSAs o 3 EPSAs que puedan manejar y que puedan dar la calidad de agua y puedan manejar los sistemas de alcantarillado, adelante. Pero a ver, si tú haces una planificación y solamente vas a dar agua potable, van a construir una nueva, ahora no sé si construirán una nueva planta de tratamiento de agua potable. La pregunta para ti y para toda la población de Trinidad y para sus gobernantes y para las diferentes instancias que manejan la parte supranacional es, ¿y el alcantarillado dónde se me quedó? Es que no puede haber agua potable y dejar a un lado el alcantarillado.
Es verdad, es cuestión de prioridad. Y ahora, bueno, usted viene de otro lado, pero no me puede entender por qué. Porque yo de aquí cuando salgo, he vivido en otras partes de Bolivia, yo soy de aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que me dicen? ¿De dónde sos? De Trinidad. Ah, Cambita, Puchilandia, tu calle no tiene asfalto, vivís con la mierda en la cuneta. ¿Sí? Y es verdad. Y a los que salgan de Trinidad, vayan a otros lados, es lo primero que te dicen. Y es por eso lo que nos caracteriza. Y es una bella ciudad, viene un departamento hermoso, pero tenemos un gran problema, que no se está priorizando. Y ahora, yo creo que también la ciudadanía aquí es culpable. ¿Por qué? Uno, por no ser conscientes, porque es verdad, no son conscientes. Lo que dice el ingeniero es cierto, se encuentran pañales, ropa, un montón de cosas en las turbinas, cosa que hace que colapse la turbina y se fregue la bomba. Y segundo, por ser cómplice. Porque por no exigir estas cosas que son primordiales y son necesarias. Hemos, cívicamente hablando, el Bolivia despegado. Bolivia despegado ha formado que sí, que los comités cívicos tienen poder. Pero ahora los comités cívicos también podrían evocarse a problemas, a falencias que se dan a estos niveles, por ejemplo. Ya, sentenciar al próximo alcalde. Bueno, señor alcalde, si usted no entra, al próximo gobernador, al próximo presidente. Y ahora decir, bueno, su prioridad tiene que ser esta. Y nosotros ya no queremos ser Puchilandia. ¿O usted qué dice? Yo supongo que si usted vive aquí es porque también se enamoró de esta tierra. Como mucha gente extranjera que viene, se enamora, forma una familia y ya no se quiere ir de acá y es más, muere acá. Bueno, yo en mi trajín profesional ya he recorrido los 9 departamentos, muchos municipios, muchas comunidades, pero he estado en muchos proyectos de las EPSAS. He estado en La Paz, he estado en Santa Cruz, he estado en Cochabamba, he estado en Sucre, bueno, me falta Tarija, creo. Y un departamento hermoso. Pero vuelvo a repetirte, cuando la gente entra en rangos de planificación no es porque sea Cuatri, no sea porque sea una cooperativa. Yo vuelvo a preguntar a toda la ciudadanía trinitaria, ¿la cooperativa de quién es? ¿De un grupo de ingenieros que maneja la cooperativa? No, señores, es la cooperativa de ustedes. Pero más allá de eso, los rangos de los rangos de coordinación intra e interinstitucional nunca ha habido. Vuelvo a repetir, la buena predisposición de los técnicos, entre comillas, hace que Cuatri, con un grupo de, no me acuerdo de qué secretaría es, de la alcaldía, técnicos, estemos como hormiguitas destapando esta situación. Pero más allá, en el rango macro, en el presupuesto que se destina, me gustaría preguntar al gobierno municipal cuánto pone para el alcantarillado, para el tema de las cunetas, para el famoso plan de drenaje pluvial, que algún día espero conocerlo, tenga parte de un presupuesto y de actividades que se prioricen en rangos de coordinación con las diferentes instancias. Se ha tocado la puerta de la gobernación en varias oportunidades porque no hemos tenido, la verdad, Cuatri no ha tenido la capacidad, como vuelvo a repetir, solamente pagar salarios a nuestros trabajadores, ahí nos quedamos. Pero la parte operativa, ¿dónde está la parte operativa? Tú lo decías, no voy a mentir, yo he estado cuando se han quemado nuestras bombas que están en las estaciones de bombeo y donde hemos tenido mayor conflictividad es la estación C. Esa es la que recoge de la estación A y B y bota después al petar. Yo he visto que hemos sacado ropa interior, bolsas, pañales desechables, hasta frazadas hemos encontrado en abajo. Pero dicen, ¿pero acaso no tienen un sistema de rejilla? No, pero si hablas de rangos de inundación o de sobrecarga en el sistema de drenaje de alcantarillados mezclado con el drenaje pluvial, por supuesto que vas a tener y te vas a encontrar con maravillas. Vuelvo a reiterarte, no es un tema de que Cuatri haya dejado a un lado y solamente se pague los salarios. Se hacen los esfuerzos, pero no alcanza. No alcanza, es verdad. Todos profesan, pero nadie quiere dar en realidad. Y es cierto. Si no hay dinero, ¿qué pueden hacer? Aquí lo está diciendo el ingeniero, no lo estoy diciendo yo. Si les dan la espalda,
¿qué puede hacer la cooperativa? Entonces, creo que hay dos posturas. O estamos sentenciados a tener este problema por muchos años más, o ya nos ponemos la mano al pecho todos y empezamos a trabajar. ¿Qué cree usted? ¿Cómo cree que se puede solucionar este problema? Aparte de coordinando. Y si es coordinando la única forma, ¿cómo se debería, aunque sea obligar a las diversas autoridades que son las promotoras, las tomas de decisiones? Porque me mencionaba grupo de técnicos. Está bien, el técnico hace su trabajo, pero el técnico no toma decisiones. Y al final del cuento el que toma las decisiones son las autoridades. Y si las autoridades dicen no, de nada sirve que todos los técnicos del mundo tengan la mejor predisposición o los títulos necesarios para solucionar un problema. Vuelvo a reiterarte, el tema de la buena voluntad que pueden tener los técnicos, pueden quedar en destapar una alcantarilla, trabajar como negros todo el día sacando grasa, bajo el sol, pero ya de ir de un punto a otro punto, hacerlo metódico, sin las herramientas, que es lo más importante que no se tiene tampoco. Muchas veces como especialista en el área yo les decía a los mismos trabajadores de Cuatri, no pueden, tienen que ponerse guantes, están agarrando mierda y eso es realmente complejo para la gente. Es que las aguas, las alcantarillas de drenaje de alcantarillas no es otra cosa que una mezcolanza de no se pueden imaginar de qué cosas. Pero si no hay presupuesto, no tenemos las capacidades ni los instrumentos para poder comenzar a hacer gestiones inmediatas, rápidas, no vamos a avanzar mucho. Pero lo dijiste, eso queda en el trabajo de hormiga. ¿Dónde está la planificación estratégica? Yo no conozco. Yo particularmente he leído los POAS y no he visto en ningún momento presupuestos que digan, por ejemplo, drenaje pluvial, alcantarillas. Pero construir alcantarillas, pues no hacer una zanja y dejar ahí que escurre el agua. Yo recuerdo que cuando trabajaba en la alcaldía, como especialista también, la Panamericana, en su diseño inicial, porque yo he evaluado ambientalmente esto, yo determiné que tenía categoría 3. Y eso tenía medidas de mitigación y un montón de actividades adicionales. Pero cuando yo conocí el diseño, sí tenía cunetas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿la Panamericana tiene cunetas? No tiene. No me preguntes dónde se ha ido el presupuesto de las cunetas. Y te puedo dar algo alegremente más. Como ahora se ha dado las modificaciones a las normativas, que puedes cambiar un artículo de la Constitución cuando no te tomas las atribuciones a un tribunal constitucional que puede cambiar un artículo, y se olvidaron que es una asamblea constituyente el que tiene la potestad de cambiar esta carta magna que es la que nos rige en Bolivia. Te vas a encontrar con miles de artículos en temas ambientales que también han hecho una debilidad impresionante en lo que es la gestión ambiental. Ese entonces yo me acuerdo que, no voy a decir nombres, pero todo el mundo debe conocer, era el padre y el hijo era el director de medio ambiente. Entonces ahí se determinó que cuando yo hice la categorización, esta categorización debería salir 3, le dieron 4. 4 en ese entonces significaba, y en la actualidad también, fuera exento de medidas de mitigación ambiental. Ya te puedes imaginar cómo se manejan las cosas, pero tampoco no me llama mucho la atención. Aquí cambian artículos a regalada gana, y eso deberían, yo creo, vuelvo a repetir, que la gente se está adormeciendo, los profesionales se están adormeciendo, los colegios de profesionales se están adormeciendo. Yo quisiera saber, alguna vez escuché del SIC, por ejemplo, de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, del BENI, por ejemplo, de la filial del BENI, tomar posicionamiento sobre las actividades que desempeñan, hacerle un seguimiento como ciudadano, hacerle un seguimiento a estos procedimientos que no me parecen que es cosa que no podemos hacer. Yo creo
te voy a poner un ejemplo más. Creo que he sido el único ciudadano en Trinidad que le mandé una carta a la Secretaría de Medio Ambiente con copia al director de Medio Ambiente de la alcaldía para indicarle qué están haciendo en el tema de la basura. Nunca me contestaron. Entonces yo hablaba con algunos amigos o conocidos y les decía, oye, vos vives en una instancia, ¿por qué no? ¿Qué está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente sobre el tema de la basura? ¿Qué está haciendo la Dirección de Medio Ambiente de la alcaldía en el tema de la basura? ¿Qué está haciendo el CEDES en temas de rango de monitoreo? Pues nada. Entonces alguna vez yo hablaba con la secretaria de Medio Ambiente, me decía que necesitaba un presupuesto para poder medir qué está pasando con las lluviecitas que van a caer y los lixiviados que vamos a tener, porque la basura se va a lavar y esa basurita y esa agüita que va a caer en la basura va a penetrar. Está bien, me pueden saltar todos los expertos en suelos y me pueden decir que es arcilla y limoso y que tienen procedimientos casi de estabilización y de protección que no entran a las aguas subterráneas. Veremos. Vuelvo a repetirte, no es el tema ambiental, no creo que se radique solamente en el tema de aguas servidas y de Cuatri. Este es un tema estructural que espero que en algún momento nos sentemos y nos inviten también a los profesionales y a los diferentes colegios, porque aunque no creas, los abogados también tienen que ver algo con esto, porque ellos tienen que ver y tienen que analizar cuáles son los procedimientos, como vos dices, ya no buscar a los responsables, sino buscar a los culpables tal vez, y comenzar a hacer las demandas, porque es de buen tamaño que hasta la fecha se sigan aceptando delitos ambientales. Yo hablaba alguna vez con las secretarías de medio, bueno, dirección, secretarías, jefatura, ya no conozco, pero hay montones de designaciones, y les decía, ¿hasta qué punto puedes determinar que sí tengamos que tener un colapso ambiental para poder reaccionar? Nunca obtuve una respuesta. Vuelvo a repetirte, nunca me contestaron mi carta como ciudadano de a pie, no como especialista. Solamente le dije, me gustaría saber si están haciendo la gestión ambiental de la basura en Trinidad. Y me dije, no me contestaron. Entonces vuelvo a repetirte, no es irme contra las personas, ni contra las autoridades, ni nada por el estilo, pero repito, se debería tener una mesa redonda y discutirle las cosas, como se dicen, abiertamente, y decir, pues esto es mi error, esta es mi debilidad, esta es mi fortaleza y esta es mi oportunidad. Con un determinar, con un FODA, pero institucional, macroinstitucional, puedes determinar acciones conjuntas, porque después tú, yo... Claro, somos pasajeros. Es verdad. Y usted tiene razón, es uno de la ciudadanía, estamos adormecidos, estamos de la manera más elegante, estamos abobados. Y por eso es que está pasando esto. Si la cámara tiene la capacidad de acercarse hasta aquí, vean, para que vean que yo no estoy mintiendo. No está bien nada. Pero bueno, aquí está, se lo cité. Son 3, 4, 5 bacterias distintas y son bacterias fuertes. Usted es el especialista, dígame que no. Son bacterias fuertes. No, si te tomas agua con Escherichia coli, ten por seguro que vas a tener, no un dolorcito de estómago, vas a tener complicaciones mucho más complejas. Una buena tifoidea de 3 meses. Pero por lo menos. Vuelvo a repetirte, no creo, yo no quiero desmerecer tu trabajo, pero vuelvo a reiterar, no, es que de verdad que somos superhumanos y deberían estar todos. Alguna vez hablaba con el señor, con el coronel Cámara, y le decía realmente que somos superhumanos los trinitarios para soportar. Y como decía el doctor que estuvo en una entrevista, los más afectados son los niños y los de la tercera edad. Nosotros todavía creo que con el alcohol y con algunas otras condiciones nos estamos manteniendo todavía, porque supongo que cuando uno toma alcohol debe desinfectar su estómago o algo así, pero los niños no van a hacer ese ejercicio, ¿me entiendes? No lo sé, vuelvo a repetirte, este no es un tema de Cuatri. En el tema de alcantarillado y agua potable, reitero y lo voy a volver a repetir, este es un tema recurrente y debería tratarse en los 3 niveles.
Si no tenemos apoyo del municipio, si no tenemos la coordinación con el gobierno departamental y con el nacional, podemos hacer 3 plantas de tratamiento de agua, pues, es decir, todos los venianos y todos los trinitarios van a tener su agua, pero por favor no se olviden también de pensar en el alcantarillado sanitario. Sí. Muchas gracias, ingeniero, y como usted dice, algún momento, tal vez que unos 10 años estemos como los pescaditos que salen los Simpsons con 3 ojos. La contaminación. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo y ustedes, muchas gracias por sintonizarnos, ingeniero, muchas gracias por darse el tiempo y estar aquí y hablar a la ciudadanía y darle a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad. Aquí lo está diciendo un experto ambiental y uno muy bueno particularmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como siempre digo, la última palabra la tiene usted. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero, muchas gracias por venir. No, a ti las gracias y reitero lo que te dije en la laguna de oxidación. Este es un tema que debería tratarse de forma coordinada, por lo menos con las autoridades departamentales y municipales, para poder encontrar un norte. Por favor, un norte, y no buscar antipatías políticas o posicionamientos personales. Trinidad, como otros departamentos, lo digo porque he vivido también en otros, buscan nortes y se dejan a un lado las simpatías políticas o afinidades políticas y se trabaja por un bien común. Y el bien común en ese sentido significa la colectividad, no la individualidad, la colectividad. Esa es mi reflexión. Y yo te pediría a ti y a los demás medios que se pongan con el afán de buscar este encuentro, que creo que es merecido que la población de Trinidad ya tenga de una vez, que no estén pensando en otros sistemas de agua potable, trayendo de Mamoreo, de Livare. Sentémonos a hablar, porque hay profesionales de muy buena calidad en Trinidad, en los cuales uno puede apoyarse y poder escuchar técnicamente para poder avanzar. Vuelvo a repetir, en un bien de una comunidad y no de individuos. Gracias. Y esperemos que así sea. Nosotros hasta el próximo miércoles. Tengan buena semana.